Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Un poquito cansada, pero bien. Estamos igual. Sí, me imagino, con tanta clase y tanta cosa. Profe, Sí, dime. profe, lo que pasa es que Kevin tiene problemas con el Wi-Fi, entonces de pronto se conecta un poquito más tarde. Vale, bueno, la idea es hoy hacer una clasecita por ahí de 1 hora y media, como para terminar algo de tema para el parcial, ¿sí? Entonces que se conecte más adelante. De todas maneras, yo por ahí, la segunda, ya tercera sesión, yo tomo lista, bueno. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, chicos, de nuevo, buenas tardes. Por favor, ¿me pueden indicar si están viendo pantalla? Sí, profe. Vale, muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Espero estén teniendo un buen día. Y pues la idea de la clase de hoy es continuar como terminar tema de mitosis. Tal vez alcancemos a ver algo de meiosis. Y pues lo que alcancemos a ver hoy en tema, pues lo evaluaremos en el parcial. Si entra toda la temática anterior que hemos visto a lo largo del semestre y pues lo que veamos hoy, ¿listo? Pues ya saben que el parcial es el lunes va a ser en el horario de clase, es decir, de 1:30 a 3:30. Deben estar pues preparaditos, haber estudiado, tener sus implementos de estudio. Y pues además deberán buscar una conexión estable, ¿sí? Pues para que puedan presentar el parcial el próximo lunes, ¿sí? Dado caso que, por ejemplo, se vaya la luz, el internet, cualquier cosa, pues me avisan, me mandan las respectivas evidencias y pues yo procederé a ver si es posible volver a realizar o no volver a realizar el parcial a las personas que les falle. Bueno, pero pues esperemos que todos tengan buena conexión, no les pase nada y pues puedan realizar el parcial. Bueno, de acuerdo a lo que estábamos hablando en la clase anterior, alcanzamos a hablar sobre la fase G1, ¿sí? Y la fase G2, perdón, y la fase de síntesis, ¿sí? En la cual pues hablamos la fase de síntesis en la que cómo se producían
nuevas copias de ADN, ¿cierto? Ya entendimos que se venía o se partía de una hebra madre o una hebra original en la cual pues se generaban dos nuevas hebras, que pues es un proceso semiconservativo donde pues tenemos esas dos hebras madres, por decirlo así, que se conservan en esos dos nuevos cromosomas. Y pues en la fase G2, donde hablamos que la célula terminaba de crecer, terminaba de, digamos, de sintetizar esos cromosomas, ¿cierto? De tenerlos ahí de alguna manera libre, ¿cierto? Y pues empezaban a formar los centrosomas, que son pues esos organelos o son una parte del citoesqueleto que pues va a proceder a, mm, ayudar al proceso de división celular, ¿sí? De mitosis. Después de que sucede, de lo visto la clase pasada, ¿sí? Es cuando inicia la mitosis, ¿sí? O la fase mitótica, la cual, como ya les había dicho, en la fase mitótica tenemos el proceso de mitosis y citocinesis, que este proceso de mitosis y citocinesis en el largo de la vida de la célula es la parte más pequeñita de la mínima parte del 100% de ese momento de desarrollo de la célula, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este pedacito, lo que es la mitosis y la citocinesis, sería apenas un 10%, ¿sí? De ese proceso, de ese metabolismo celular, de ese crecimiento celular, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso de mitosis, ¿sí? Ya habíamos hablado de la fase G2, de la síntesis de cromosomas, y ahora sí podemos proceder a que pues en la mitosis ya habíamos hablado que se dan varias fases, ¿cierto? La primera de ellas siendo la que se conoce como la profase, ¿sí? En la profase, recuerden que yo les había hablado de la cromatina, que la cromatina son todos esos cromosomas descondensados, todos estos cromosomas pero descondensados que vimos en la fase G2, ¿cierto? Y todos esos cromosomas comienzan a enrollarse, a hacer ese proceso de superenrollamiento que yo les comentaba, que es muy similar al que sucede con ese cable de teléfono, ¿cierto? Que como que se enrolla en sí mismo hasta que se hace pequeñito. El cable resulta que es muy largo, pero se enrolla en sí mismo y queda muy pequeñito. Es lo mismo que sucede con los cromosomas. Si los cromosomas son ayudados por estas proteínas denominadas histonas y estas histonas los van a ayudar a enrollarse en sí mismos, ¿sí? Y pues se condensa la cromatina, pasa a condensarse, a convertirse en cromosomas, ¿sí? Entonces, por si acaso yo les pregunto qué es cromatina y qué es cromosoma, ustedes ya me pueden decir en el parcial que la cromatina son todos esos cromosomas descondensados y que los cromosomas ya son, la cromatina es toda esa información genética descondensada y los cromosomas ya es toda esa información genética condensada, ¿cierto? En este momento, cuando los cromosomas se condensan o se enrollan, ¿sí? Van a hacerse observables al microscopio óptico, ¿sí? Hay un proceso en el cual, pues, ojalá si podemos llegar a realizar laboratorio, en el cual se pueden ver las diferentes fases del ciclo celular. Y pues en esas fases uno se guía más es por cómo se ven los cromosomas, ¿sí? En este momento el núcleo desaparece o comienza a desaparecer, ¿sí? Ya les había mencionado que se empiezan a abrir em, ¿cómo les digo yo? Como unas aberturitas aparte de esos poros en la membrana del núcleo, y esa membrana del núcleo comienza como a degradarse, como a consumirse en sí misma o como a desaparecer. Y al desaparecer la membrana del núcleo, pues estos cromosomas se van a hacer libres en el espacio, en el citosol de la célula o en el citoplasma de la célula. También el uso mitótico, que son todos estos microtúbulos que se forman para ayudar
al proceso de división celular, ¿sí? Comienza a formarse. Estos microtúbulos se conocen como o están compuestos como centrosomas, que son estos, ¿cierto? Estos que están acá, que también se conocen como ásteres, y pues estos se van separando yéndose hacia los polos de la célula, ¿sí? Y tenemos los microtúbulos, que estos microtúbulos se van a extender hacia lo largo, por decirlo así, hacia lo largo de la célula, ¿sí? Luego de la profase tenemos la prometafase, ¿sí? En este momento, pues podemos ver que la envoltura nuclear está fragmentada, ya se está degradando casi que completamente. Los cromosomas ya están muy condensados y pues están disponibles ahí para que los microtúbulos del uso mitótico los puedan agarrar, ¿sí? Como vemos acá, pues los cromosomas están mucho más condensados, se ven más pequeñitos, por decirlo así, y pues se forma el cinetocoro, ¿sí? El cinetocoro en el centrómero de cada cromática, es decir, esta partecita negrita que vemos acá es el cinetocoro, y es decir que el centrómero de un cromosoma se une con el centrómero de otro cromosoma a manera de ganchito, lo que hace que esas dos cromátides hermanas permanezcan unidas, ¿sí? Y por eso se conoce como cinetocoro, esta estructurita de acá, que se unen los dos centrómeros de cada cromosoma y pues los mantienen unidos, ¿sí? Y en ese momento, cuando el cinetocoro ya está bien conformado, los microtúbulos de ese uso mitótico, ¿sí? Se van a unir a esos cinetocoros, ¿sí? Es decir, un microtúbulo se va a unir al cinetocoro de estos cromosomas que están acá, otro microtúbulo acá y otro así y así sucesivamente. Se van a unir esos microtúbulos a ese cinetocoro de los cromosomas, ¿sí? Y también se van a formar microtúbulos no cinetocóricos, ¿sí? O no cinetocóreos, ¿sí? En este caso, pues los no cinetocóreos, ¿sí me están escuchando bien, chicos? Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, solo que por rato se Sí, corta. profe, sí, por rato se entrecorta, pero sí se la escucha más o menos. Vale. Bueno, entonces les decía que esos microtúbulos no cinetocóricos se van a expandir y se van a unir en sí mismos, ¿sí? Y esto pues con la funcionalidad de hacer como extender la célula, de hacerla crecer, ¿sí? Estos cositos van a crecer, se van a extender, por decirlo así, a manera de cómo crece una burbuja, ¿cierto? Ustedes inflan burbujitas y como que crecen, ¿sí? Estos microtúbulos no cinetocóricos lo que van a hacer es expandir esa célula, como hacerla crecer, como hacerla alargarse, ¿sí? Y los microtúbulos cinetocóricos o cinetocóreos se van a unir a los cinetocoros de cada uno de los cromosomas, ¿sí? Bueno, acá pues podemos ver estas imágenes, son como una microfotografía fluorescente en la cual pues se aplican ciertos tintes conocidos como también tintes fluorescentes que pues ayudan a visualizar cómo sucede esto en una célula en la vida real, ¿sí? Entonces vean acá los microtúbulos, todas estas rayitas chiquititas, ¿cierto? Que se van a unir a los diferentes cinetocoros de los cromosomas, ¿sí? Entonces, pues por acá se ve, a ver, les busco un cinetocoro, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, estos microtúbulos se van a unir, ¿cierto? Y después lo que va a suceder de unirse es que se va a separar los cromosomas, pero ya lo veremos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos después de la prometafase, ahora sí tenemos la metafase propiamente dicha, ¿sí? En este caso, los centrosomas de ese uso mitótico, ¿sí? Ya van a estar en los polos opuestos de la célula, ¿sí? Es decir, este centrosoma ya está como en el polo norte, por decirlo así, de la célula,
y este centrosoma ya está como en el polo sur, ¿sí? Y además los cromosomas se van a disponer en el ecuador de la célula, ¿sí? O en la placa metafásica, ¿sí? Ese ecuador de la célula se va a conocer también como placa metafásica, ¿sí? Y al hacerse disponibles los cromosomas en la placa metafásica, pues ya le va a ser más fácil a los microtúbulos unirse a cada cromosoma. Ah, sí, los organelos y los orgánulos son lo mismo, ¿sí? Sino que yo les digo organelos, otras personas les dicen organulos. A mí se me hace que suena más bonito organelos, ¿sí? Entonces, acá si ven en las diapositivas organelos y organulos, es pues por cómo lo copié del libro que yo me baso, ¿sí? Pero no se confundan, eso es lo mismo. Organelos, orgánulos, organulos, ya depende de de qué libros se están basando. Si ustedes se están basando de un libro latinoamericano, ese libro en general va a decir organelos. Si se están basando de un libro español, ese libro español pues va a decir organulos, orgánulos, como sea, ¿sí? Pero bueno. Y pues lo que les decía, al hacerse disponibles los cromosomas en el ecuador de la célula, le va a ser más fácil a esos microtúbulos unirse a esos centrómeros de los cromosomas, ¿sí? Esos cinetocoros, perdón. Y pues los cinetocoros de esos cromosomas o esas cromátidas hermanas se van a unir a los microtúbulos que provienen de los polos opuestos, ¿sí? Entonces, este centrómero está unido a este microtúbulo y este centrómero está unido a este otro microtúbulo. Y asimismo es lo que sucede con los demás cromosomas, ¿sí? Entonces ya saben, placa metafásica, centrosomas en los polos, microtúbulos unidos a los cromosomas, ¿cierto? Si ven esto, entonces ustedes ya saben que esta es la metafase, ¿cierto? Y bueno, esto también en esta microfotografía ya lo pueden ver de la misma manera. Vean cómo acá este es el ecuador de la célula, ¿sí? Y acá pues cada uno de estos microtúbulos se está uniendo a esos cinetocoros de los cromosomas. Obviamente ahí se ve desorganizado, pero es por la misma estructura de los cromosomas, que va a ser como un palito medio blandengue, ¿sí? Que se ve así como todo como medio curvadito, no sé cómo decirles. Pero pues acá está sucediendo esto mismo, sino que esto pues está un poco más organizado para hacer entendible esto, ¿sí? Ahora sí, pues continuamos con la anafase, y acá pues ya sí pueden ver lo que está sucediendo con esos cromosomas. Esta, pues como se dice aquí, es la etapa más corta de la mitosis, ¿sí? Y pues dura apenas unos cuantos minutos, ¿sí? En este caso hay unas proteínas que se conocen como coecinas, que estas coecinas van a causar como un efecto de cortamiento, como de separamiento más bien. Y pues van a permitir que esas dos cromátidas hermanas se separen, ¿cierto? Es decir, que al separarse se van a convertir en cromosomas independientes, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, a ver, déjenme un momentico acá. En este caso, tenemos estos cromosomas, ¿cierto? Y seguramente, mejor les dibujo un cromosoma por acá a un ladito. Tenemos este cromosoma, ¿sí? Este es un cromosoma y acá tenemos otro cromosoma, ¿sí? En este caso, cuando están unidos, se les conoce como cromátides hermanas, ¿sí? O como cromosomas. Y pues van a estar unidos por ese cinetocoro, ¿sí? Por ese ganchito que yo les digo que va a unir a esos cromosomas, ¿sí? Y pues después, en esta fase, lo que va a suceder es que van a llegar unas proteínas que se llaman coecinas y van a cortar ese enlace, ¿sí? Las van a separar, ¿sí? Causando que ya esas cromátides hermanas ya no estén unidas por ese ganchito, sino que ya estén separadas, lo cual hace que se conviertan en cromosomas independientes, ¿sí?
Y pues cuando ya son cortado, ¿cierto? Ya las coecinas cortan esa unión, cortan ese ganchito que yo les decía, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues los cromosomas van a ser alados o van a ser llevados por esos microtúbulos hacia los polos de la célula. Miren que la célula ya está mucho más grande, mucho más alargada, y lo que están haciendo esos microtúbulos no cinetocóricos es que están haciendo crecer, alargar esa célula, y los microtúbulos cinetocóricos, ¿sí? Lo que están haciendo es llevarse esos cromosomas hacia los polos de la célula. Estos cromosomas irán hacia el polo norte, ¿cierto? Y estos cromosomas irán hacia el polo sur, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y pues la célula, como ya les mencioné, se va a alargar aún más, va a aumentar de tamaño, ¿cierto? Y pues los dos extremos de esta célula van a tener colecciones de cromosomas exactamente iguales, ¿sí? Vean que acá se fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas independientes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas independientes. Y vean que cada uno de ellos es igual de grande, por decirlo así. Cada uno de estos cromosomas va a ser igual de grande, y pues lo que va a suceder es que, como les dije, se van a llevar cada centrosoma, ¿cierto? Cada extremo va a tener exactamente la misma información genética, ¿sí? Entonces, este ladito va a tener la misma información genética, este ladito va a tener exactamente la misma información genética. Seguramente en algún momento la célula se dividirá por acá, pero ya veremos cómo sucede eso, ¿sí? Y entonces, eso es básicamente la funcionalidad de esa mitosis, ¿sí? De crear nuevas células, de generar nuevas células que contengan exactamente la misma información genética. Una pregunta que yo les hacía el semestre pasado y que seguro los chicos del semestre pasado me van a responder. Tenemos este cromosoma y tenemos este cromosoma completito, ¿sí? Antes de que se separen, ¿sí? ¿Qué va a suceder si este cromosoma, estas dos partecitas, se van juntas hacia este lado de la célula? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me responde? ¿Nadie? Si eso sale en el parcial, ¿qué me responderían? Bueno, si no les he dicho, a mí me gustan mucho esas preguntas de análisis y yo por lo general pongo esas preguntas de análisis. ¿Qué va a pasar si ese cromosomita se me va pegado? Es decir, esto de acá, digamos, no existiría y se iría junto con este cromosoma, ¿sí? Ese otro pedacito estaría acá. ¿Qué pasaría cuando se divida esa célula? ¿Qué creen? Mientras van pensando, voy a ir a buscar un poquito de agua, que estoy un poquito mal de la garganta. Si algo, vayan levantando la mano. Bueno, volví, chicos. Me dicen cómo era la pregunta. Vuelvo y repito. Tenemos esta célula que está en proceso de anafase, ¿sí? Pero en este proceso de anafase yo les dije que tenemos estos cromosomas que se están separando, ¿cierto? Este proceso pues nos va a garantizar que Profe, Sí, dime. esa
pues, a ver, ¿cómo le digo? Pasaría que no tendría la misma información, el dividirse eso, Las dos células hijas no tendrían la misma información. ¿Por qué lo dices? porque tienen que, pues, se Si va, quieres, puedes rayar ahí en la diapositiva. Ahora sí pueden rayar. uy, Sí, a dime, ver. continúa. No, pues lo que pasa es que como de ahí quita, como se va al, es que se, ay, no sé cómo decirle. Sí, la respuesta está bien. No, esas dos células hijas no van a tener la misma información genética, pero ¿por qué? Es lo que yo te estoy preguntando. ¿Alguien le quiere ayudar a Joan? Porque pues para que tenga o sea, la una solamente quedaría con una sola información y a lo que vaya a ser, o sea, la otra, o sea, de nuevo vuelva a ser la mitosis y ya le faltaría esa parte, Si quieres, puedes ay, señalar. se me fue, esa, Eso, de esos cromosomas se dirige a la otra transcendente, o cómo, así. Ujú, sí, chicos. Traten de Eso. organizar sus ideas, ¿sí? Pero pues ahí me están respondiendo. Profe, Ujú, sí, lo dime. que pasaría sería que a la hora de la división de la célula madre de la célula hija, un cromosoma no se separaría. Entonces Ujú, haría que la célula hija no tenga la misma información que la célula madre, porque pues ujú, eh, ya, como sabemos, creo que la cocina que separa los cromosomas sí. no separa este. Entonces por eso la célula hija quedaría sin la información genética de este cromosoma, ya que no se separó. Ujú, Entonces, sería como lo más acertado que puedo decir. exactamente, ¿sí? En sí, pues todos me respondieron, ¿sí? Pero pues Brian pudo encontrar las palabras más acertadas para responder, ¿sí? En ese caso, lo que yo les decía, lo que decían ustedes, es que sí, este cromosoma no va a estar acá, vean, ya pueden rayar. Ahora sí aprovechen para rayar. Este cromosoma no va a estar acá, ¿cierto? Se va a ir con esto. La célula se va a dividir, ¿sí? Y en este caso, esta celulita, ya después vemos cómo se va a conformar esta celulita le va a faltar esta información, lo que decía Brian, ¿cierto? Y esta otra celulita le va a sobrar información, ¿cierto? En este caso, ese reparto equitativo no va a ser exactamente igual, porque acá abajo hay menos información y acá arriba hay más información, ¿sí? En ese caso, lo que decía Brian, en este cromosoma seguramente no están funcionando esas coecinas, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que no se van a separar estos cromosomas y como les digo, acá va a haber mayor información genética y acá va a haber menor información genética, ¿sí? Entonces, esta célula seguramente va a continuar en su proceso de vida si, digamos, la ausencia de este cromosoma le permite sobrevivir, va a seguir generando células hijas, pero esas células hijas va a tener información genética incompleta, ¿cierto? En ese caso podríamos hablar de una mutación, ya dependerá si es una mutación mala o es una mutación buena, ¿sí? Eso es lo que básicamente pasaría. Pero sí, el proceso de análisis está bien. La cosa es que aprendan, vayan aprendiendo a responder con las mejores palabras posibles. O sea que prácticamente habría un desequilibrio genético. Ajá, exactamente. En esas células habría un desequilibrio genético porque una, como les dije, tendría mayor información y la otra tendría menor información, ¿sí? Eso va a ser lo que va a suceder. Bueno, eh, ahora sí, pues continuamos. Vean cómo sucede el proceso ya de la nueva formación de esas celulitas. Y ahora aquí podemos hablar de la telofase, ¿sí? En esa telofase, pues van a surgir fragmentos de la envoltura nuclear, ¿sí? Ya se van a conformar nuevamente esa envoltura nuclear, ¿cierto? Y pues esa envoltura nuclear se va a volver a regenerar, va a volver a aparecer poquito a poco esa envoltura nuclear o membrana nuclear, ¿cierto?
Y pues esos cromosomas o esos fragmentos envoltura nuclear y esos cromosomas van a formar dos nuevos núcleos, que cada uno de esos núcleos va a ser parte de cada una de esas nuevas células hijas, ¿sí? Y en este momento también los cromosomas comienzan a descondensarse. Si vean que acá en este caso ya están más alargaditos, como más tranquilos esos cromosomas, y ya están empezando a ser resguardados en ese núcleo, ¿sí? También los microtúbulos del uso se despolimerizan o empiezan a desaparecer, como que ya se degradan, ¿cierto? Vuelven y retornan, también como que se encogen, retornan a cada uno de estos centrómeros y desaparece, ¿sí? Y en este caso ya podemos hablar de una mitosis completa, ¿sí? Que ya pues podemos ver dos núcleos nuevos, seguramente ya se estarán formando nuevos organelos, ¿sí? Organelos son pues mitocondrias, cloroplastos, bueno, citosol, citoplasma, aparato de Golgi, todos estos organelos que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y pues en este caso, donde no ha ocurrido ese ejercicio que les hice ahorita, tenemos dos núcleos exactamente idénticos, ¿sí? Tienen la misma información genética acá y la misma información genética va a quedar acá. En el caso de que suceda ese ejercicio que yo les hice con ese cromosoma que no se separa, pues acá va a haber mayor cantidad de información genética y acá va a haber menor cantidad de información genética, ¿sí? Y ahora sí, como ya tenemos la mitosis completa, lo que empieza a suceder es el proceso de citoquinesis o citocinesis, ya como ustedes lo quieran mencionar, ¿sí? Eh, y pues en este caso, la división del citoplasma va a suceder en la telofase tardía, ¿sí? Es decir, tenemos esta telofase, todo ese proceso que sucede en este momento, y ya cuando va a terminar la telofase, es que va a iniciar el proceso de citocinesis, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Para formarse esas dos nuevas células hijas, ¿sí? Se va a formar un surco de división, ¿sí? En ese caso es como si, piensen como si hubiera acá un hilo, ¿sí? Que estuviera amarrado. Estoy inventando, ¿no? Eso no es que sea verdad, pero es para que en su mente imaginen cómo es que sucede eso, ¿sí? Entonces imagínense que acá hubiera un hilo enrollado, por decirlo así, y como que alguien lo está jalando hacia los lados, alguien lo está jalando para este lado, ¿cierto? Y otro alguien lo está jalando para este otro lado, ¿sí? Es decir, como que esa célula se está ahorcando, ¿cierto? La están ahorcando, 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 hasta que se corta, ¿cierto? Hasta que todo eso desaparece, ¿sí? Y pues todo esto es cortado por la mitad, se separan estas nuevas celulitas. Acá lo que está actuando es el citoesqueleto, microtúbulos del citoesqueleto que la van como ahorcando, y además que se va separando esa célula y se va formando nueva membrana celular. Se va formando nueva membrana celular acá, membrana celular acá, acá y acá, ¿cierto? Y cuando se separen, acá habrá también una nueva membrana celular, que como les dije, en este caso, la membrana celular va a resguardar todos esos organelos de la célula y además va a proteger a la célula, la va a encapsular, le va a dar forma, ¿sí? Y pues como pueden ver acá ya tenemos un núcleo con su nucleolo y sus cromosomas, acá lo mismo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias, etcétera, etcétera. Y esas células hijas van a ser exactamente igual entre ellas y van a ser exactamente igual a esa célula madre que las originó, ¿sí? Acá les digo, en las células animales, la citocinesis implica la formación de un surco de excisión que divide la célula en dos, ¿sí? Es ese, ¿sí? En este caso, se forma el surco de división, ¿cierto? Y se separan las células hijas. Ya vamos a ver qué es lo que sucede con las células vegetales. Bueno, entonces acá pues vemos unas microfotografías en las cuales pues vemos cómo se forma ese surco de división o ese surco de excisión, ¿sí? Se empieza como
vean que sí se está viendo como ahorcada esa célula, ¿sí? No sé cómo hacerles el ejercicio para que piensen, pero piensen en una esferita de tela, ¿cierto? Y ustedes le envuelven un hilo en la mitad y la empiezan a ahorcar, ¿cierto? Y en ese momento, pues es que pues empieza a ver esta división y se va dividiendo poquito a poco, ¿sí? Hasta que pues se separan las dos nuevas células hijas, ¿cierto? Empieza de esto, se ahorca esa celulita, todavía es una sola célula, y ya cuando se separan son dos nuevas células o dos células hijas. Esto es lo que sucede en células animales. Y pues en células vegetales va a suceder que ya después de formados los nuevos núcleos, ¿sí? En la mitad de esos dos nuevos núcleos, pues se tienen que ir como hacia los laditos, ¿sí? En la mitad de esos nuevos núcleos, pues se va a ir formando poquito a poco. ¿Qué creerían que es eso? Bueno, que ahí lo dice en inglés, pero ¿quién cree que es eso? ¿Quién me dice que creen que es eso? ¿Qué organelo de la célula vegetal es? ¿Como una pared celular, profe? Ajá, sí, señor. Esa es una pared celular. ¿Quién fue el que me habló? ¿Qué pasó? Ah, ya, listo, Joan. Sí, se empieza a formar como pedacitos de una nueva pared celular. ¿Sí? En este caso, pues ya se está completando esa pared celular, como que se va construyendo por pedacitos, como si fueran ladrillitos, por decirlo así. Se construye hasta que se une a esa pared celular de los extremos de esa célula madre, ¿sí? Y pues ya después habrá un proceso en el cual esto se separe, ¿sí? Se separe por la mitad, ¿cierto? Ya se separen esa nueva pared celular de cada una de las nuevas células y pues ya sean nuevas células hijas. En este caso no se ahorca la célula, sino que aparece esta pared celular. En este caso sí se ahorca la célula y se va formando la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre célula animal y célula vegetal. Y pues esto es lo que uno ve prácticamente en el microscopio con esas células, ¿sí? Acá tenemos la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Acá pues en la profase los cromosomas todavía descondensaditos, el núcleo como degradándose, ¿cierto? Como desapareciendo. Acá yo los cromosomas más condensados, ya no se alcanza a ver como un núcleo. Acá sí ven como una envoltura como medio anaranjadita, no se ve muy bien, pero yo la alcanzo a ver. Acá esa envoltura como anaranjadita no se ve muy bien. Ya tenemos los cromosomas más condensados, ¿cierto? En este momento pues todavía no se ven en el centro de la célula, ¿sí? Acá vean que ya están de alguna manera como en la placa metafásica o en ese ecuador de la célula, ¿cierto? Y acá vean que en la anafase ya se ven como si los estuviera jalando algo, como si los estuviera separando algo, ¿sí? Y pues vean que acá ya estos son células vegetales, estos son de cebolla, ¿sí? Células vegetales de cebolla, ¿sí? Y en este caso, pues, tenemos una célula vegetal muy alargada, ¿cierto? Y acá se está formando la pared celular, ¿sí? Se está formando la pared celular y se va a dividir esas dos células hijas. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.